Muy buenos días, queridos estudiantes. Continuamos entonces con la sesión de hoy, que corresponde en realidad a una continuación de la clase anterior. Vamos a tratar entonces, como dice aquí el título, sobre las condiciones de un Estado democrático. ¿Qué condiciones deben de darse o deber para que se le considere a un país o una nación como un país democrático? Si nuestro país es democrático o no, o si el país de Venezuela o el país de Chile es democrático o no, podemos identificarlo si es que se mantienen algunas condiciones, como las vamos a mencionar. En primer lugar, la primera condición que debe darse en las autoridades públicas es que, como dice aquí, debe de haber periodicidad de los cargos. Otra vez, periodicidad de los cargos. ¿Qué significa esto? Que los cargos, las responsabilidades políticas que son elegidas, los cargos públicos, como presidentes, alcaldes, presidentes regionales, etcétera, deben de ser periódicamente renovados. No puede ninguno de ellos mantenerse en el cargo o la responsabilidad, sino que tienen que ser elegidos periódicamente. Ninguno de ellos puede mantenerse en el cargo por más que realice también buenas acciones o buenas obras, porque tiene que ser renovado a través de las elecciones. Es muy peligroso, está comprobado por la historia. Es muy riesgoso, muy peligroso que un gobernante continúe gobierno tras gobierno. Esta es la primera condición. Una segunda condición, por supuesto, que debe de darse es que también en un Estado democrático, si que en caso los presidentes no cumplen con sus funciones, con sus responsabilidades, cometen acciones de corrupción, deben de ser responsables por lo que hacen. Por tal razón, entonces una segunda condición es que debe de haber responsabilidad de los actos de gobierno. Lamentablemente, los últimos presidentes que hemos tenido, lamentablemente, han sido algunos de ellos sentenciados, otros están en proceso, otros ya están encarcelados y justamente por los delitos que muchas veces se está extendiendo. La corrupción es demasiado que se ha extendido a altos niveles. Entonces son responsables de sus acciones las autoridades políticas. Esa es una condición en toda democracia. No es que gobiernan y después no van a dar cuentas, no, tienen que dar cuenta de sus acciones. Una tercera condición también, por supuesto, muy, pero muy importantísimo, es el que debe de elegirse a los cargos públicos a través de las elecciones, a través del sufragio. El sufragio es la acción que tenemos que realizar los ciudadanos y que nos permite elegir a nuestras autoridades a través del voto. El sufragio, en otras palabras, es el voto popular para elegir a nuestras autoridades. Cualquier tipo de autoridades, sea un congresista, presidente, alcalde, etcétera. Pero es únicamente a través de este medio que lo hace válido. Hecho de otra manera o de otra forma, no sería válido, por lo tanto, no vendría a ser una nación democrática. Hemos ido mencionando entonces estas condiciones que debe darse: la periodicidad de los cargos, responsabilidad de los actos de gobierno y la elección de cargos públicos. Otra condición importante definitivamente es que estas naciones que se consideran democráticas tienen que tener como una base, un fundamento, como norma en el desarrollo de sus actividades y trabajos, la Constitución Política del Perú. La Constitución Política del Perú es ella en donde se encuentran las normas, las leyes para todos los ciudadanos, los derechos y obligaciones y por supuesto con mayor razón para las autoridades políticas. Entonces, considerar la vigencia y la aplicación de la Constitución política en una nación democrática es un indicio de que justamente es tal nación con esta tipología, digamos así, democrática. Una también situación importantísima, una condición sumamente necesaria es esta quinta que te voy a mencionar.
es la separación de los poderes. Es decir, que tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo y el poder judicial deben ser totalmente separados. Me refiero a que cada uno de ellos, de estos tres poderes que se está mencionando, deben de ser totalmente independientes. Ninguno es más que la otra, ni tampoco tiene por qué tener influencia o injerencia en las actividades del otro. Cada quien debe manejarse de manera independiente de acuerdo a sus funciones. El problema en los últimos años en nuestro país es que no se ha mantenido una independencia total. Ha habido interferencia de parte del Congreso en el Poder Judicial, por ejemplo, de tal manera que han habido jueces corruptos que cuando se quería proceder para investigar a una candidata a la presidencia o a un presidente o también a un congresista, iban a ser investigados. Sin embargo, debido al encubrimiento a veces entre los mismos congresistas, el Poder Judicial muchas veces se ha inclinado a favor de la corrupción y a favor buscando la simpatía y el agradar y también los favores de congresistas y viceversa. El favor que quieren recibir de los jueces, inclinándose la balanza sobre estos congresistas que son investigados. Entonces tiene que definitivamente haber una separación de poderes. Cada poder, tanto el político, el ejecutivo y el judicial, repito, deben ser totalmente independientes, totalmente imparciales, que no se inclinen hacia una determinada persona, resultando a favor sus investigaciones, etc. Entonces, estas son las condiciones que debe de darse en toda nación, en todo país democrático. Pero debemos tomar en cuenta, queridos estudiantes, que la democracia no solamente es responsabilidad del Estado, responsabilidad del gobierno el que se mantenga esta situación, sino también es responsabilidad del Estado, sí, del gobierno, sí, pero también responsabilidad tuya y responsabilidad mía. A eso se le llama que en realidad la democracia debe ser un estilo de vida. La democracia debe de expresarse como una forma de vida. Es decir, que desde temprana edad en el hogar y en la comunidad debe desarrollarse situaciones como por ejemplo el principio, como por ejemplo del respeto. El respeto en una sociedad democrática es fundamental. Cada quien debe reconocer las habilidades y capacidades del otro, así como también las limitaciones, pero siempre con un principio de respeto, de aprecio hacia la persona. Y la otra persona igualmente, es decir, debe ser algo recíproco, ¿correcto? Este principio es fundamental en una sociedad democrática. Así también como este principio del respeto, otro también principio, otra expresión de una vida democrática debe ser la responsabilidad. La responsabilidad cuando cada uno de los ciudadanos aporta y hace lo suyo, cumple sus funciones, cumple con su responsabilidad, en realidad está construyendo a que nuestra nación, nuestro país, pueda avanzar progresivamente, podamos avanzar cada vez más y más hacia una situación mayor, una situación superior a la cual nos encontramos. Pero es tarea de todos, es responsabilidad de todos que cada quien cumpla su determinada función, su tarea, su responsabilidad. Es decir, que cuando tú realizas tus actividades, tus acciones con responsabilidad, sin que nadie te diga nada, cumple lo que es tuyo, lo que te pertenece hacer. Hay cosas que a ti te corresponden hacer y tú lo cumples, te estás expresando como un demócrata. Estás teniendo el principio de la responsabilidad. Así como este principio que estamos mencionando, del respeto, el principio de la responsabilidad, también hay otro principio y otra situación que manifestar en la sociedad, como es el principio de la igualdad, el principio de las oportunidades para todos, tanto para hombre como para mujer, debe haber este principio. Es decir,
que no es que el hombre sea más que la mujer ni la mujer más que el hombre, cometiéndose estos excesos del machismo y también del feminismo, que son extremos de una situación ideal que debe de vivirse en la sociedad. Ambos, hombre y mujer, merecen las mismas oportunidades porque ambos tienen los mismos derechos y también, por supuesto, obligaciones. ¿Correcto? Querido estudiante, con estos principios y también estas condiciones que estamos mencionando, terminamos con la sesión de hoy y en otra oportunidad, en otro momento, en otra clase, vamos a centrarnos sobre la constitución política. Hasta este momento, entonces, nos quedamos aquí en esta clase esperando que me desarrolle la actividad en el formulario que te adjunto un poquito más adelante en lo que se registra como evaluación. Dios te bendiga.